tardes, saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Un placer inmenso compartir la jornada de este miércoles 28 con todos ustedes en compañía de doctor Humberto Salazar. Mi querido doctor. ¿Cómo está usted, don Freddy? Yo me Bien. despedí de usted ayer hasta el jueves, pero aquí estoy. Sí, ¿Con usted? Usted es necesario aquí. Usted es el equilibrio. Sí, entre ustedes dos, sí. Ahí tiene toda la razón del mundo. Doctor, el país muy pendiente de la fuga de los dos franceses. Pero ya se fueron. Los periódicos están alarmados, editorialmente dicen que se ha violado la soberanía, que aunque no se quiera decir, las autoridades francesas son cómplices de esa fuga, que no es posible una operación de esa magnitud si no tiene el apoyo oficial del país interesado en que sus ciudadanos retornen allá. Y ciertamente yo pienso que es así y que República Dominicana debe hacer dos cosas importantes. Primero, protestar enérgicamente frente a esa intervención que lesiona nuestra soberanía. Y segundo, ponerle atención a lo mal que anda el Poder Judicial en República Dominicana. Esa no es la primera vez que una persona que está pendiente de un juicio y que el tribunal por consideración le da un arresto domiciliario, se fuga. Antes que los franceses, hay más de 10 casos de extranjeros que son tratados con benevolencia y se burlan de nuestra justicia y de nuestra sociedad. Usted sabe que por curiosidad yo hice una investigación bastante profunda en los periódicos franceses. Durante parte de la mañana de hoy estuve chequeando los periódicos franceses de la edición de ayer, de hoy y anterior a esto también. Lo primero es que había un ambiente y se puede comprobar cuando usted hace una cronología de las noticias sobre este tema de fuga de estos pilotos. Los únicos que no estaban enterados eran las autoridades dominicanas. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué yo digo que había un ambiente? Porque cuando usted investiga en la prensa francesa se da cuenta que había una campaña permanente desde hace más de 2 años, prácticamente desde que estas personas fueron apresadas, hablando de que se estaba cometiendo una injusticia con ellos. Incluso, hace un momentito, la Asociación de Pilotos Franceses justificó la huida y dijo que se habían escapado de una situación de injusticia que se estaba cometiendo con ellos. Déjeme decirle, don Freddy, que hay fotos en internet, pero muchas fotos, donde a una de las esposas de uno de los pilotos está pidiéndole directamente al presidente François Hollande que intervenga para la libertad de su esposo, que estaba aquí ya condenado a 20 años de cárcel, que existían una cantidad de movimientos, porque ellos achacan o dicen que fueron liberados por un movimiento organizado de sus amigos que se encargaron de pagar todo y de buscar las personas para que los sacaran del país. Los únicos que no estaban enterados eran las autoridades dominicanas, los servicios de seguridad dominicanos, los servicios de inteligencia dominicanos, porque cuando usted busca, y yo invito a cualquiera a que busque en la prensa internacional los medios franceses, encontrará, yo encontré más de 250 fotos, don Fred. ¿Cómo va a ser? Más de 250 fotos sobre ese caso, donde existía un gran movimiento en Francia para la liberación de esta gente. Y ellos estaban aquí, incluso hay fotos de ellos en la República Dominicana como si fueran turistas, como si solamente estuvieran esperando que los vinieran a buscar.
Yo se la puedo mandar a su cuenta de internet porque la copié por curiosidad en mi álbum de fotos de la computadora, y esa gente estaban aquí sueltas en lugares que no tienen nada que envidiar al que van los turistas, porque se ve claramente. Y vino un eurodiputado del Frente Nacional de la derecha, armó todo, e incluso hay una foto como si fuera un selfie cuando usted se toma una foto. Sí, hay una foto en el barco en el que se escaparon. En el barco donde se están yendo. Sí. O sea que definitivamente los únicos que no se enteraron de nada fueron las autoridades judiciales dominicanas y los organismos de inteligencia de la República Dominicana. Eso deja mucho que decir de la seguridad que tenemos en el país. Cuando usted viene a ver, don Freddy, usted me llama a mi casa, usted me llama al teléfono para que lo acompañe aquí. ¿Y Humberto dónde está? Pues Humberto vino un comando de alguien y se lo llevó también. Porque aquí, después de eso que pasó, aquí cualquier cosa le puede pasar a uno. Yo comentaba esta mañana de que hubo un descuido de las autoridades del Poder Judicial que tienen que ver con darle seguimiento al personal, a la persona que están en el proceso de un juicio. Eso pasó con los franceses, pero ya ha pasado con decenas de otros extranjeros que le dan un arresto domiciliario o le dan una medida de coerción para que periódicamente se presente a la justicia y no vuelven más y se van para su país. Y nadie le impide irse, sea por el aeropuerto, por el muelle o ilegalmente, pero se van. Y un caso muy patente de eso ocurrió con Zobeida Félix Morel. Estaba presa por el caso de su esposo, Figueroa Agosto. Sí. La justicia le da una prisión domiciliaria y ella apela y le dan una medida de coerción de presentación periódica cada semana. Exacto. Creo que los viernes le tocaba ir. No fue un solo viernes, todo lo contrario, la medida de coerción se la pusieron hoy y mañana se fue ella. Se fue a un salón de belleza y de ahí se desapareció. No, al otro día se fue a Puerto Rico. Nunca más apareció. Y allá hizo vida pública hasta que se hizo la extradición y el juicio. Pero después de eso, una persona con esos antecedentes fue beneficiada con una libertad provisional antes de que terminara la condena. O sea, la justicia aquí anda mal. Y una muestra de ello, digo una no, otra muestra de ello es que el Procurador General de la República no hace de eso ni una semana. Dijo que él, que es parte del aparato judicial, no cree en la justicia dominicana. No, pero aparte de eso. Que él no cree en la justicia dominicana. Entonces, señores, si esa es una de las autoridades de la justicia y él se confiesa que no cree en la justicia, imagínese usted, ¿qué va a creer un ciudadano ordinario? ¿Va a creer en esa justicia? No, pero aparte de eso, don Freddy, el Procurador General de la República en el mismo día de ayer lo que demuestra es una ignorancia crasa sobre lo que son las leyes internacionales. Sí, señor. Cuando plantea que va a pedir una extradición de ciudadanos franceses a Francia y Francia no extradita a ningún ciudadano francés que ya esté en su territorio. Es decir, cuando estos prófugos llegaron a la isla de San Martín, que es territorio francés, ahí ya estaban en libertad. Y más ahora en París, donde fueron presentados por sus abogados a la prensa, no dieron declaraciones, se van a presentar ante un tribunal de Marsella, que es donde se está investigando este tema, pero hay algo con ellos, que es que no cometieron ningún tipo de delito en territorio de Francia. Sí. Es decir, que esta gente van a estar sueltas, no van a volver a la República Dominicana, ya eso está claro. Y lo que a mí me duele
es que la República Dominicana pasa una vergüenza internacional con esto. Ese es mi dolor principal. O sea, nosotros como país quedamos muy mal con este tema. Yo estoy esperando cuál será la reacción oficial del gobierno dominicano vía la Cancillería, si pondrá una nota de protesta al gobierno francés. Existe un tratado de extradición entre República Dominicana y Francia, pero ya los franceses adelantaron que ellos no extraditan sus nacionales a otro país que no sea miembro de la Unión Europea. Y ya el canciller dominicano Andrés Navarro habló y dijo que ese es un tema de la justicia, que no tiene nada que ver la Cancillería. Es decir, que todo queda en manos de la justicia. La respuesta vino desde Francia. Los 2 pilotos ya están en Francia. Cuando usted ve lo que ocurrió, había 4 personas en ese avión, un Falcon 50, que es un avión privado, sí, no muy grande. Iban en un vuelo directo desde Punta Cana hasta el balneario de Saint-Tropez, en Francia. Usted ve que había 26 maletas llenas de cocaína. Es imposible, cuando usted ve la foto que publicó la Dirección Nacional de Control de Drogas, que estos 2 pilotos puedan decir que no sabían lo que iba ahí, porque prácticamente todo el avión estaba lleno de maletas cerradas. Y estas personas dejaron 2 aquí, dos nacionales franceses, uno que dice que es un empresario, el otro es un asistente de vuelo, que ahora están muy preocupados porque también están con el régimen de condena a 20 años, pero en prisión domiciliaria, igual que los 2 que se escaparon. Entonces ahora sus familiares están pidiéndole al gobierno de Francia que intervenga con el gobierno dominicano para que los devuelvan para allá, para que los devuelvan hacia Francia. Lo cierto es que este caso es risible en cierto modo, pero da ganas de llorar también. Mire, doctor, ese avión y ese mismo personal, porque son 3 tripulantes y un pasajero. Exacto. Ese mismo avión con ese mismo personal tenía antecedentes de 4 vuelos por el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata. Pero en este mismo año, no le estoy diciendo que son 4 vuelos en 10 años. Este mismo año, ese avión tiene récord registrado con el mismo personal y el mismo pasajero. O sea que eso era una cantidad no, de droga. Es una ruta oficial de transporte de droga. Y hay una vinculación política al más alto nivel con ese avión, porque ese avión es usado por el expresidente de Francia, Sarkozy. Sarkozy usaba este avión para vuelos privados, incluso hacia América Latina. Era de los clientes con este avión, y también hay una pizca política. El eurodiputado del Frente Nacional que vino a la República Dominicana, y existe una foto del día anterior, vestido como turista, usted lo ve. Con pantalones cortos. Con pantalones cortos a todos. La publica el Listín Diario. Exactamente. Entonces, él dice que él hizo lo que tenía que hacer, que era venir a rescatar, porque en Francia se maneja esto como si fuera un rescate, o sea, es un héroe el eurodiputado, un rescate de 2 ciudadanos franceses que habían sido maltratados en un país donde no existe la justicia. Mire, eso es que se habla. Mire, doctor, a mí no me gusta mezclar las cosas de las informaciones del momento con lo que es la situación política, porque uno peca de que los tilden o de opositor o de gobernista. Eso es verdad. Pero sí le confieso que el presidente el presidente Danilo Medina debe revisar algunas situaciones, como son el caso de hechos
que pudieran estar secuenciados y que le están haciendo daño a su gestión gubernamental, que yo la califico de buena, porque a mí me gusta el accionar gerencial del Estado que está haciendo el presidente Danilo Medina. Me gustan sus visitas sorpresas, me gusta la disciplina de trabajo que él tiene, me gusta la forma en que él se maneja. Sin embargo, hay una secuencia de hechos que parecería que están encaminados a hacerle daño a su gobierno. Y me refiero puntualmente a cosas como la situación de la OISOE, la situación de la Policía Nacional, que está en su peor momento porque está desacreditada medularmente, no ha podido resolver los casos de la inseguridad pública y de la violencia delincuencial. Hay un manifiesto de indisciplina que se observa desde fuera. Hay otro video de otro brazo policía, sí, con el mismo tema. Me refiero a cosas como esa que le he contado. OISOE, policía, el caso de Félix Bautista y las declaraciones del Procurador General de la República de que no cree en la justicia dominicana, pero no renuncia. Entonces, si él no cree y se mantiene en el cargo, es para seguir haciendo daño. Bueno, el caso ahora de estos franceses. Entonces, todo eso apunta a un gobierno que tiene un presidente que está tratando de reelegirse. Entonces, parecería que todo eso, esos hechos son de gente del gobierno que está tratando de entorpecer, ponerle obstáculos al camino de la reelección. Mire, yo creo que el presidente lo que debe comenzar es a actuar en base a un artículo que cambió de número. Yo me sabía el artículo 55. Ahora es un número diferente, la Constitución nueva. Y comenzar a usar el lápiz, don Freddy. En la OISOE, esa persona estaba señalada por el rumor público y después se comprobó que hay hechos punibles que pueden ser investigados y llevados a la justicia, quitado. El jefe de la policía no mantiene una estructura suficientemente disciplinada, que use el lápiz. El Procurador General de la República ya no debería estar en el cargo, pero no que renuncie. O sea, el presidente de la República debe actuar, porque Domínguez Brito ya no da para más en ese cargo. Entonces usted hace así y lo sustituye, y pone otro, y abre un espacio nuevo de expectativa. En el tema de la seguridad pública, poner a funcionar a los organismos de inteligencia para proteger a su gobierno, porque yo estoy de acuerdo con usted. O sea, el presidente Medina, en términos generales, tiene luces y sombras, pero yo creo que sus luces son más que sus sombras. Y en el último mes, quizá los últimos 2 meses, se ha desatado toda una ola de escándalos que va uno tras otro, que definitivamente le están haciendo mella a lo que es su popularidad y están opacando la parte de luces de su gobierno. Entonces, a mi juicio, el presidente lo que tiene que comenzar es a usar el lápiz. El funcionario que el rumor público lo señala como causante de problemas de corrupción, quitado. Sí. Y el funcionario que no cree en la justicia y es el jefe del Ministerio Público, si no quiso renunciar, quítelo, que para eso está usted puesto ahí y para eso tiene ese lápiz, y la Constitución dice que el presidente es el jefe de la administración pública, porque al final, usted sabe quién es el que va a salir perjudicado. Danilo Medina como presidente. Sí, señor. Porque nadie se va a acordar de los funcionarios. Usted me pregunta a mí ahora mismo, ¿cómo se llama el jefe de la policía? Y yo le juro por Dios y mis hijos que no me acuerdo. Yo sé que es Nelson algo. Pero yo sé que este es el gobierno de Danilo Medina, como lo sabe toda la población. Entonces, si no se puede mantener la disciplina dentro de la policía, esto se convertirá en una selva y no puede ser. No puede ser el que no dé pie con bola en la hora de los hornos, como decía el Che Guevara, porque ya comienza fuerte la campaña electoral, ya yo veo las vallas del presidente Medina puestas en la calle, y ya yo veo jingles y veo también comerciales
puestos en YouTube. No, y el presidente también accionando, juramentando a los candidatos a senadores en la provincia. Entonces, ahora el presidente tiene que agregar, a mi juicio, y vamos inmediatamente a entrar a la política. Usted dice que cuando se habla de política conmigo no se para, pero el presidente ahora tiene que agregar a reagrupar a las fuerzas que le dieron el poder en el año 2012. O sea, el presidente tiene que agregar a las fuerzas de Leonel Fernández a esa campaña. El presidente tiene que poner en claro qué va a pasar con la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. El presidente tiene que comenzar a satisfacer los pedidos de la base del Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a participación en la campaña electoral, porque hay algo que yo no sé si usted notó, pero yo sí, porque yo soy muy fijón. En las actividades de fin de semana es notoria la ausencia de banderas moradas. Notoria la ausencia de banderas moradas, que es el símbolo del partido más populoso que tiene el país, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Eso quiere decir que hay un tema con el PLD que a mi juicio todavía no se ha resuelto y que el presidente debe abocarse a resolverlo con una persona que está fuera del país, pero que debe llegar esta semana, y también con su compañera de boleta, que no está integrada a la campaña, y necesariamente el PLD, es lo que yo creo, debe comenzar a dar una imagen de unidad interna, porque la imagen de división, y lo dice la Biblia, una casa dividida conspira contra sí misma, una casa dividida perece. Entonces, todos estos ruidos que están ocurriendo, yo estoy con usted, me da la ligera sospecha que no son casualidad, con muchas cosas una detrás de otra, que el presidente debería poner ojo avisor en este tema. Sí, y no queremos entrar en el caso de el comportamiento indecente de las autoridades haitianas con las autoridades nacionales. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es vergonzoso. Lo que han hecho los haitianos, que vienen y se ríen en la cara nuestra y de nuestro presidente, eso no tiene comparación. Ese último encuentro, que fue a petición del presidente Martelly, que se hizo en Barahona, al otro día de ocurrir, el canciller haitiano dijo, no, fue el presidente dominicano que pidió que se reunieran. Nosotros no queríamos esa reunión. Pero peor aún, esa prohibición de que 23 productos dominicanos no pueden entrar por las fronteras terrestres a Haití, eso ocasionó, no que las autoridades dominicanas dispusieran una medida, no, se cerró la frontera porque la cerraron los comerciantes y los transportistas, no por el gobierno. Entonces, eso dice mucho de la indiferencia de nuestras autoridades para con ese tema de la agresión permanente de los haitianos. Don Freddy, la reunión era para ayer. ¿Usted recuerda que la reunión era para el 27? Y dijimos que aquí lo dijimos, con usted y con Oscar. Lo dijimos los tres. Esa reunión no se debe efectuar, la de los ministros. Y hoy estamos a 28. De eso ya nadie habla. Y los haitianos siguen burlándose de nosotros en nuestra cara y se ríen de eso. Señores, tenemos que hacer la pausa a ver los comerciales. De regreso, 360 grados, viene con otro tema del quehacer dominicano. En el periódico El Caribe se viene realizando una serie de trabajos acerca de la reorganización del Estado Dominicano a nivel de ministerios. En el día de hoy hay una declaración muy interesante de alguien con una enorme experiencia de Estado. Y aparte de esto, uno de los juristas y de una familia de juristas
que hay que tomar en cuenta su opinión, que es el doctor César Pina Toribio. Dice el doctor César Pina Toribio que en su opinión el país debería comenzar a concentrar lo que son las instituciones públicas y tener un máximo de 10 ministerios. Y lo cierto es que cuando uno analiza la composición del Estado Dominicano, lo que encuentra es en áreas claves, sobre todo de servicios públicos, una enorme dispersión. Por ejemplo, el tema del transporte, que es uno de los graves problemas que tiene el país. El tema del transporte tiene 7 u 8 instituciones, cada una de las cuales más infuncionales. más de 7. Más infuncionales. Muchas con una cantidad de siglas, que eso es lo único que hacen, tener siglas, se tiene una empleomanía, pero no mandan absolutamente sobre nada. No, le digo que son más de 7 o 8, doctor, porque usted está contando la individualizada. Claro. Pero recuerde que la policía, el ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas tienen direcciones generales de transporte. Exacto. Esas tres instituciones, policía, obras públicas y ayuntamiento. Y deberíamos tener un ministerio de transporte, porque es que es un servicio público de primerísima necesidad. Y aparte, uno de los graves problemas que tiene la República Dominicana, el problema del transporte. El transporte significa una gran parte del presupuesto de la gente pobre de este país. O sea, gran parte de lo que le pagan a las personas para, como estipendio por su trabajo, cada 15 días, cada mes, en una empresa pública o privada, se le ve en transporte. Sí. Se le ve en transporte porque las rutas son Ahora, usted sabe que no me gusta de de esas declaraciones, tanto de doctor Pina Toribio como la de Tirso Mejía Ricard y Antinoe Fiallo, sí, que han opinado sobre el tema, que ellos dicen que ciertamente se necesita reducir la cantidad de ministerios, pero no dicen cuáles. No se atreven a decir que el Ministerio de la Juventud, el de la Mujer y el de Cultura no son viables. Y yo agrego el de Deportes también. Aquí no debe haber un ministerio de Deportes. ¿Usted quiere un lío con Jaime David? No, aquí no existe el Ministerio de Deportes, que Jaime David es el ministro. El último ministro de Deportes que tuvo este país fue el Jay Payano, uno de los mejores que tuvo este país. Sí. Pero después de ahí, aquí no ha habido Ministerio de Deportes. Y el Ministerio de Deportes sobra, porque a pesar de que el deporte es un derecho constitucional, puede tener una institución dentro de, por ejemplo, el Ministerio de Educación que se encargue de todo lo que tiene que ver con deporte. Que el Ministerio de Educación tiene una Dirección General de Educación Física y Deporte. También. Y hay una duplicación de instituciones que la mayor parte de ellas se han hecho, ¿para qué? Para complacencia de los políticos. Así es. Para tener lugares donde poner cargos. Y para burocratizar la administración pública. Sí, usted sabe que uno de los muñequitos preferidos míos, cuando yo leía y leo todavía muñequitos, un fanático de los muñequitos, era Mafalda. Entonces Mafalda, don Freddy, tiene un hermanito. El hermanito se llama Guille. A Guille le regalaron una tortuguita. ¿Usted sabe cómo le puso de nombre Guille a la tortuguita? Burocracia. Burocracia. Porque lo que cae ahí es más lento que un suero de miel de abeja. Lo que cae en la burocracia estatal. Entonces, lo que ocurre es que se han creado una cantidad de instituciones, pero no solamente a nivel de gobierno central, estamos hablando también a nivel de ayuntamientos, las alcaldías. En la República Dominicana, municipios, hay casi 160 en 48,000 kilómetros cuadrados. Doctor, no lo voy a dejar seguir. ¿Y distrito, usted sabe cuánto? Más de 250. Eso no es posible. Doctor, gracias por su participación. No, a usted. A los amables televidentes por su atención. Mañana nos vemos en 360 grados.